¿Cómo les va? Otra vez acompañándolos con Sociedad y Estadio, con este recorrido que hacemos por el origen de la sociedad argentina, vinculado más que nada a la parte final del siglo XIX y a todo el siglo XX, y esta relación tan cercana que tiene el argentino medio con el fútbol, con un deporte que es el principal, que es el motivo de las pasiones populares más encontradas, también de las más lindas, pero muchas veces de las más encontradas. Difícil a veces de soportar en una tendencia que hay en esta sociedad, sobre todo en los últimos tiempos, a no tolerar la derrota, a no tolerar la frustración y asimilar a veces un resultado deportivo en un drama, en una situación que se puede trasladar a los aspectos de la vida personal de cada uno. Hoy nos ocupamos del puerto, de las metrópolis, en realidad de un modelo agroexportador que tuvo la Argentina, que fue concebido por la generación del 80, allá en los últimos 30 años del siglo XIX, y que se mantuvo vigente durante muchísimo tiempo. Hay un detalle básico que hay que entender. Con la formación de los conventillos, lo que hizo que muchísima gente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, también en Rosario, también en Mar del Plata, se agolpara en determinados lugares. No había tierra para repartir, o en todo caso, la tierra se la quedaron unos pocos. La campaña del desierto hizo, a través de lo que hizo el general Roca, y dejando de lado el genocidio que se cometió con los pueblos originarios, que se repartiera la tierra entre la soldadesca, como le llamaban en aquellos momentos, entre los soldados, entre los capitanes, los sargentos y demás. Gente que tenía pocos recursos, que tenía poco dinero y que terminó malvendiendo la tierra a los estancieros, a los comerciantes muy ricos, muy prósperos de la ciudad de Buenos Aires, que se terminaron quedando con esos lugares y que después no repartieron. Por ese motivo, cuando llegaron los inmigrantes acá, deseosos de tener un pedazo de tierra como en la Europa natal de muchos de ellos, no tuvieron tierra. Y por ese motivo nacieron los conventillos. Ese fue un problema grave que significó después la existencia casi permanente del latifundio. La mercancía salía por el puerto, la cosecha, el alimento para Europa, y poco se hacía para industrializar el país. Por lo menos un modelo que duró hasta mediados de la década del 40, cuando después hubo otros objetivos, otro planteo económico pensando no ya en el supuesto granero del mundo, sino en otra cosa. Así nació Olimpo en Bahía Blanca, en un puerto. Así nació Aldo Civi, en el puerto de Mar del Plata, y con un detalle básico. El nombre, ese nombre tan particular, lo vamos a contar dentro de un ratito, tiene que ver con constructores franceses. En realidad hay una B corta que tendría que ser una W, pero es un tema que lo vamos a desentrañar dentro de un ratito. Y también vamos a contar la historia de los dos clubes populares, los dos clubes más nacionales y más conocidos que tiene el país, que son River y Boca. Y en ese orden los digo porque cronológicamente River nació antes que Boca. Hay una supuesta fundación en 1901, hay una fundación real de River en 1904, Boca nace en el 5, los colores, las camisetas, las leyendas, algo que no se puede documentar y que no se puede demostrar, sencillamente porque no quedan sobrevivientes, porque no hay documentos y porque no hay nada filmado. Enseguida seguimos. Las nociones de libertad y nacionalismo surgieron en América Latina para fines del siglo XVIII. Antes de la independencia, el pueblo latinoamericano adquirió conciencia de las diferencias existentes entre las metrópolis y los territorios coloniales y comenzó a manifestarse el sentimiento patrio y de identidad nacional. El aislamiento era la característica predominante de la escena argentina. Con la construcción de las vías, ese aislamiento había sido quebrado. Las chacras y los puertos marítimos fueron unidos entre sí por los ferrocarriles, pero los eslabones de enlace no vinculaban culturalmente a los habitantes del país. Las ciudades se fueron generando alrededor de los puertos y las grandes metrópolis se empezaron a conformar, logrando para la llegada de la segunda ola inmigratoria una división prácticamente insoslayable. Esa construcción de aquellos puertos cambió para siempre la cultura de las ciudades en las que se llevaron a cabo, dando origen así también a diversos clubes de nuestro fútbol. Vamos a conocer la historia de Aldo Civi, un club con apoyo popular masivo, con un apodo vinculado al mar junto al que nació Tiburón, con un nombre extraño y una historia que vale la pena contar. En octubre de 1911 habían llegado muchos franceses para trabajar en la construcción del puerto de Mar del Plata. Formaban parte de la Sociedad Nacional de Trabajos Públicos de París y quisieron tener un lugar y una entidad que los reuniera para practicar deportes. La primera camiseta tuvo los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa, años después modificados radicalmente por el verde y amarillo de la camiseta actual. El primer inconveniente con el que se toparon fue el nombre de la institución.
Por ello tomaron la dirección telegráfica del puerto local, que eran las 2 primeras sílabas de los ingenieros y propietarios de la empresa constructora: Allard, Dollfuss, Szilard y Wiriot. Como se podrá apreciar, el nombre original era Al-Do-Si-Wi, pero como la letra W no se utilizaba en las direcciones telegráficas, se lo cambió por la B corta y de esa manera quedó como Aldosivi. Dividida en los afectos con Villamitre, Bellavista, Liniers y otros equipos menores, Bahía Blanca le dio su cariño a Olimpo, el Carbonero, apodo que viene de la identificación por tener la misma camiseta que Peñarol de Montevideo, Uruguay. El 21 de octubre de 1910, votaron la moción de Emilio Cabral con su propuesta de llamar Olimpo a la flamante entidad. Ellos construyeron su primera cancha junto al Tiro Federal, en el Parque Independencia Bahiense, y allí se mantuvieron durante 3 años. Con apenas 60 socios fueron creciendo lentamente y en 1923 tuvieron lista otra cancha por el impulso de Roberto Carminati. El 22 de enero de 1942 inauguraron su actual campo de juego, que fue llamado justamente Roberto Carminati en homenaje a su más esforzado presidente. Olimpo es un gran club en una hermosa ciudad que está creciendo como la ciudad, ¿sí? Es lindo ver la gente acá trabajar, es lindo ver el proceso de transformación que está tratando de hacer esta gente del club, que lo inició Jorge Ledo con sus ascensos, y bueno, hoy lamentablemente Jorge no está. Cuando decidimos quedarnos, pusimos en la balanza la ciudad, la tranquilidad, el crecimiento de la ciudad, cómo se están haciendo las cosas, y en ese crecimiento tiene que ver Olimpo institución también. Como que quisimos ser parte de este crecimiento. El club, si vos mirás, está haciendo obras, está tratando de mejorar, y nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande, que es tratar de que Olimpo se quede en primera, porque necesita de lo económico, de toda la vidriera que significa el fútbol de primera A. Yo tengo un sentido muy grande de pertenencia con Olimpo, ¿sí? Me dio la posibilidad de ser técnico de primera y de la mejor manera que uno trata de brindarse es en el día a día, tratar de ser mejores, que los jugadores se sientan los mejores y bueno, ojalá así este club pueda permanecer mucho tiempo en primera y lograr muchas cosas, ¿no? Tienen un proyecto interesante en división inferior, tratar de competir en AFA. Son cosas que estos clubes del interior necesitan y bueno, es importante que esta apertura que hay en el fútbol hoy, Olimpo la pueda aprovechar. La historia oficial, la que siempre nos contaron y nos enseñaron, es la que escribieron los vencedores, y su espíritu no pudo sino reproducir la ideología oligárquica, porteñista, liberal en lo económico y autoritaria en lo político, antihispánica y anticriolla de aquellos cuyo proyecto de país estaba resumido en el dilema sarmientino entre civilización y barbarie. Estaban convencidos del país que querían y lo llevaron adelante sin reparar en medios. Se propusieron que la Argentina, su clase dirigente, pensara, creara y actuara como británicos, incorporando influencias francesas y sobre todo norteamericanas a medida que los Estados Unidos se consolidaban como potencia dominante. Para ellos, civilizar fue desnacionalizar. Las riquezas se iban juntando cerca de las maderas de los puertos y las provincias se hundían en la lejanía de las distancias pampeanas. Y como en la conformación nacional, en lo deportivo vivimos con los mismos parámetros. Boca y River se volvieron los clubes más poderosos, no solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino además en todo el país.
River oficializó su fecha de fundación del 25 de mayo de 1901 y así lo cuenta desde sus páginas oficiales. Pero las investigaciones históricas han creado un marco de dudas lo suficientemente importante. Según el primer tomo de la monumental Historia del fútbol argentino, la fundación de 1901 no existió. Una de las mayores evidencias sobre la fundación de River en 1904 la brinda el diario La Nación, que en su edición del domingo 22 de mayo explica: con el título del Club Atlético River Plate ha quedado constituido un nuevo centro sportivo, con los elementos de los clubes Santa Rosa y La Rosales. Hay un ingrediente que se suma a la teoría de la fundación real en 1904, es que River se afilió a la Asociación Argentina de Fútbol en 1905. Antes, River no había jugado nunca en torneos federados. Claro, si se creó en 1904, ¿cómo River iba a jugar antes si no existía? En ese debut con derrota, River soportó a un buen delantero que marcó 2 goles para la modesta formación llamada Estudiantes de Medicina, que más tarde sería merecedor del premio Nobel, Bernardo Hussey. Son mucho menores las dudas que existen sobre el origen del Club Atlético Boca Juniors. En el barrio donde nació River, creció su futuro. Los relatos heredados cuentan que los fundadores, sentados en un banco en la Plaza Solís, la tarde del sábado 1 de abril de 1905, acordaron el armado de un nuevo equipo. Santiago Sana fue, según parece, el que emocionó el nombre, Boca Juniors, porque estaba de moda poner una palabra británica. Respecto de la elección de los colores y la nueva camiseta, también hay versiones diferentes. La historia oficial de River explica que surge de la travesura de un grupo de chicos que robó una cinta roja de seda de un carro para adosarle un detalle de color a la camiseta. Actualmente se supo una historia que vincula desde pasados de logia escocesa, hasta gran maestres. River se despidió de la Boca en 1922 y se mudó a Palermo. Allí, en la vieja cancha de Alvear y Tagle, jugó durante 14 años. Ganó su primer título profesional en 1932 e hizo famosos a Bernabé Ferreira, a José Manuel Moreno, a Adolfo Pedernera y a Carlos Peuchele. Mientras tanto, sus inquietos y visionarios directivos encabezados por Antonio Liberti habían comprado las tierras cercanas al Río de la Plata en una zona despoblada y anegadiza, junto al límite barrial entre Belgrano y Núñez. ¿Le suena? Ahí se planteó Liberti construir un estadio único para la época y lo hizo en 3 años. Si de identificación se trata, vale la pena poner la lupa en la camiseta de Boca y en el origen de la vestimenta. Boca es azul y amarillo. Una versión, según el libro del centenario boquense, dice que los encargados de conseguir el nuevo color de la casaca fueron al puente 2 del Riachuelo, donde divisaron un barco de bandera sueca. Aparentemente fueron numerosos los barcos suecos que arribaron al puerto porteño en los primeros meses de 1907, y en alguno de ellos se habrán inspirado los muchachos de la Boca. Boca inició su mudanza cuando abandonó la cancha de Ministro Brin y se trasladó a la intersección de las calles Bransen y del Crucero, comprándole terrenos al ferrocarril. Allí edificó un nuevo estadio completamente de madera que inauguró en 1924 y construyó en el mismo lugar la mítica Bombonera, inaugurada el 25 de mayo de 1940. Hacía ya muchos años, casi 20, que Boca se había quedado como dueño del barrio, único habitante y propietario, porque River eligió otros caminos bien distintos, al mudarse primero al centro y luego al norte de la ciudad. Desde ese momento lo separó la geografía, un trayecto que empezó con pocos metros en la misma barriada y hoy se mide en kilómetros concretos, más allá de odios y de amores. El jugador número 12 se hace presente desde los primeros momentos, alentando incansablemente a Boca Juniors, que enfrenta a River Plate, su rival de toda la zona. River Plate, puntero e invicto en su campo, infunde respeto. Y Boca, siempre Boca. A ver, lo territorial está en el arranque, pero con algunas vicisitudes, ¿no? Famoso el caso de Boca fue a parar a Wilde en algún momento, ¿no? Pero ahí actúa otro tipo de lógica que excede lo territorial, ¿no? Y es cierta
podríamos llamar marxísticamente, una lógica de acumulación de capital, digamos, ¿no? Que en determinado momento los va constituyendo como equipos muy exitosos. A ver, la relación de un equipo con su popularidad está muy ligada a la cuestión del éxito deportivo en esos primeros 20 años, digamos, ¿no? Esto es como que, bueno, de ahí viene el famoso asunto de los 5 grandes, ¿no es cierto? Está bien. Además ganan todos los campeonatos profesionales desde el 31 hasta el 67, pero llegan al 31 ya inventados como grandes, y entonces el secreto de su popularidad tiene que ver con de qué manera se insertan en territorios, cada vez sean territorios potentes, populares, numerosos, etcétera. Digo, un club que hubiera surgido en Montserrat, Valvanera, no lo hubiera ido demasiado bien porque estaban poblados, pero tenían mucho más que ver con el centro comercial, ¿no es cierto?, con el centro financiero y político. Entonces no tenía demasiadas posibilidades de crecer en términos de afición de masas. Pero además la cuestión del éxito deportivo. El éxito deportivo es decisivo en esos primeros 20 años, esos primeros 30 años. Y en River y Boca se produce un proceso de acumulación muy, muy grande respecto de esta cuestión de acumulación del éxito, ¿no es cierto? La gira de Boca del 25, ¿no? También como un fenómeno muy, muy suficiente. No sé si también la conversión de River en el millonario de manera tan temprana, ya en el 32 con la compra de Bernabé Ferreira, ¿no? No hay otra cosa. Por más que en este momento yo esté sufriendo como nunca he sufrido en mi vida, más allá de algún episodio familiar, nadie me va a quebrar. Nadie me va a quebrar. Gol de Belgrano. El 5 Farré se chocaron los que defendían en River. Empata el partido Belgrano. Con este resultado nos vamos al Nacional B a los 16 minutos y medio. Va Pavone para el penal. Va Pavone, tiró, atajó Lave, lo tiró al medio, Pavone. ¿Sabes cuántas veces estos hijos de puta de acá adentro, los que gobernaron a River, dijeron a Costafebre lo tenemos que voltear porque es bostero? Yo voy a seguir con River. Ladrones, ratas, sátrapas, tremendos hijos de puta. Nos hicieron mierda a todos. Perdóneme por perder la parte profesional que creo que tengo. Y la vinculación de River y de Boca con lo que es el puerto no es casual, es casi una continuidad de lo que yo te mencionaba antes como el motivo por el cual nosotros amamos el fútbol. Entró por el puerto. Boca elige el color de su camiseta viendo pasar un barco. Son todas cuestiones que se dan la mano, sí, indudablemente. Los medios de masas que nacen al mismo tiempo, porque la prensa popular es un invento absolutamente contemporáneo a la invención de los clubes, por supuesto va a cubrir más aquellos que sean más exitosos, y eso implica entonces una mayor difusión, una mayor, cuando para colmo llega la radio, a mediados de los años 20, también va a amplificar con más facilidad a aquellos que sean más exitosos. Revisar la historia consagrada obliga a rescatarse de la inducción de lo aprendido y pensar y pensarse desde una perspectiva propia que supera el desprecio culterano por lo popular, lo criollo, lo hispánico y lo religioso. Elementos fundamentales de lo nacional que nos plantearon siempre desde el puerto. Es interesante cómo nuestra cultura y nuestra política estuvieron durante casi 2 siglos ligadas a un solo parecer. Y el federalismo de nuestro país, sumergido en las aguas del Río de la Plata, frenando un crecimiento igualitario, beneficiando a unos pocos. Hoy en día pareciera que, pese a mantener todavía su hegemonía, pueden avisorarse nuevos aires de cambio. Como ustedes observaron, hay una historia peculiar, distinta,
que unió a los dos clubes más populares del fútbol argentino en el mismo barrio y en el mismo origen. Boca más vinculado a los inmigrantes genoveses, el Xeneize es el idioma o el dialecto genovés. De ahí viene mayoría de italianos oriundos de Génova y de la Liguria, en esa zona de la ciudad de Buenos Aires, y River fundado por algunos genoveses, alguna persona de origen judío y alguna de origen también español. Ahí hay una pequeña diferencia, simplemente. O su primer presidente, Leopoldo Bar, que era la única casa de material, de ladrillo, que había en la cuadra donde se fundó River. Hay una historia que después lo va sacando a River del barrio de La Boca, el primer paso a la cancha de la Dársena Sur, muy cerquita, en el propio puerto de la ciudad de Buenos Aires, y después de un vendaval y todo roto, la idea de andar por el sur del Gran Buenos Aires no le fue muy bien. Se van a Palermo en 1923, nace la mítica cancha de Alvear y Tagle, y en 1938 consiguen, en un acto de arrojo realmente, de proyección a futuro, los terrenos de lo que después sería el barrio River, porque primero llegó River y después se constituyó el barrio. El Estadio Monumental inaugurado en 1938. En cambio, Boca siguió allí, hizo una excursión por Wilde, se fue en algún momento también cruzando el riachuelo, no le fue muy bien, retornó al barrio de La Boca, construyó su estadio de madera en 1924 y en el 40 pudo inaugurar la Bombonera, a la que luego le agregó la última bandeja. Una cancha extraña, con palcos de un lado, con tribunas solamente en 3 sectores. Realmente le falta lugar a la cancha de Boca. Habrá que ver qué hacen los dirigentes en el futuro. La cuestión es que si nos referimos a esto, al puerto de la metrópolis, también podemos hablar del puerto de La Plata, y seguramente vamos a desarrollar dentro de algunos programas la historia de Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los equipos más antiguos del fútbol argentino, y de alguien, un club en todo caso, que salió de ese riñón, Estudiantes, con esos chicos que se juntaron en la zapatería, Nueva York, del centro de la ciudad de La Plata, disconformes porque no los dejaban jugar al fútbol. Todos eran estudiantes y por eso le pusieron ese nombre. Y en los ratos libres andaban por el bosque pinchando hojas para ganarse unos pesos y por allí pinchaban alguna rata y allí quedó el apodo, el seudónimo. Y en el puerto, en ese puerto de Buenos Aires, en La Boca, cruzando el riachuelo del otro lado, estaba el Dock Sud y estaba la isla Maciel. Ahí nace el Doque y ahí nace también San Telmo, que encontró su espacio futbolístico en la isla Maciel. En realidad San Telmo es del lado de Buenos Aires, no del lado de la provincia. Pero han construido en una tierra llena de inmigrantes, mucho polaco, mucho ruso, mucho yugoslavo, mucho ucraniano, mucho rubio, eslavo, en toda esa zona. Allí construyeron una tradición que los ha mantenido muy unidos en la pelea clásica del fútbol barrial, pero los ha separado en los últimos años por las diferentes categorías donde han militado. Cerramos acá este programa, los vamos a invitar a otra entrega próximamente de Sociedad y Estadio. Chau, que la pasen bien.